Buenos días, mi nombre es Ali Ramón Palavaví, participante de la sección P1, Valle de la Pascua, sede de la entidad número 8567962. Vamos a ver hoy en exposición de Derecho al Trabajo número 3, formalidades de los sindicatos, núcleo temático número 1. La Asociación de Trabajadores, cuando la Revolución Industrial, eran calificadas como un delito, por lo que no existían las organizaciones sindicales. Posteriormente, esto se comenzó a aceptar en las agrupaciones de trabajadores, sin la influencia en las leyes, por supuesto. Está el caso como Inglaterra, que en 1924 reconoció el derecho en la unión sindical, y luego, entre los años 1940 y 1960, E.P. Thompson, Recalca y Eric Hobsbawm, y Julio Godoy en América Latina y Europa definieron y extendieron el sindicalismo tomando en cuenta las condiciones sociales de vida que hacían los trabajadores y el entorno sociopolítico en el que se desarrollaban estos trabajadores. Ya en el año 1936 se inició el movimiento obrero en Venezuela, a raíz de la muerte del señor presidente Juan Vicente Gómez, y llegaba la democracia. Al año siguiente, las formas de asociaciones e intentos legales lograron sobrevivir para el entonces la dictadura y se reunieron en el primer Congreso de Trabajadores de Venezuela. Durante la Revolución de octubre de 1945 y la salida del mandatario de la época, para ese entonces, Medina Angarita, asumió el poder de la acción democrática, fortaleciendo las organizaciones como tal, que eran controladas por este partido. Desde entonces, la participación sindical se puso de manifiesto de acuerdo a los colores políticos electorales para el partido del momento. A mitad del siglo, el mandatario presidente general Pérez Jiménez se dictó el decreto de la disolución de la CTV y sus federaciones. Esto trajo como consecuencia, por supuesto, las persecuciones diversas, donde la tortura, el exilio y la clandestinidad eran comunes en dichos movimientos sindicales, logrando sobrevivir algunos que eran fuertes y estaban siendo promovidos por el padre Manuel Aguirre, el Urriaga. La necesidad de acabar con la represión patriótica, que juega un papel importante para la época en la convocatoria a la huelga, que duró 3 días y culminó con la caída del para entonces presidente Marcos Pérez Jiménez. Con el sistema democrático se entorpeció la autonomía sindical, y comenzó a perder la credibilidad y a obtener el rechazo de la opinión pública nacional. En tal sentido, la clase obrera surge y adquiere su fisonomía con el inicio y el desarrollo de la industria petrolera en nuestro país. De esta manera se establecieron los distintos esfuerzos físicos, ¿verdad?, y esfuerzos intelectuales del empleado en el gobierno de Rómulo Betancourt, con los dirigentes sindicales de Acción Democrática. Fueron difusores del reformalismo del movimiento obrero nacional, cuyo resultado de estas gestiones se denominó como la paz laboral y quedó establecido mediante los contratos colectivos, ¿verdad?, del trabajo de larga duración legalmente, y se eliminan las situaciones conflictivas entre los patrones, que para ese entonces fueron revisando y reajustando hasta llegar a una corta duración. Ya para el año 1998, a partir de esto, por el presidente constitucional Hugo Rafael Chávez Frías, los sindicatos vivieron una etapa de desconcierto y confusión. La CTV estabilizó ante la limitación de autonomía sindical. Es así como en la Constitución, ¿verdad?, de la República
República Bolivariana de Venezuela, en 1999, se estableció la competencia del CNE para regular las elecciones sindicales en efectos que surgieron los cuantitativos importantes de clase obrera nacional. Lo que hizo algunos sindicatos desaparecieron. En otras instancias vino el declive de la CTV y quien se involucró como tal en acontecimientos de golpe de Estado del 2002, lo que acarreó la detención de dirigentes y la fuerte política de rechazo por parte del Estado hacia los sindicatos. En el 2010 se ordena la creación de los consejos de trabajadores que no sujetan a ningún control para su elección, mientras que los sindicatos procedían al control del Estado contando con un registro nacional que otorgaba la legitimidad, como son las discusiones de contrato colectivo. En el año 2012 se promulga la Ley Orgánica del Trabajo, la que ordena la creación del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y se combina a adecuar sus estatutos a la nueva normativa laboral y que en la práctica determinaría su desaparición. En el año 2016 el movimiento sindical se encuentra limitado ya que ha notado la fortaleza de imponer otras nuevas acciones para reclamos de su derecho. La formación de la asociación sindical. Legalmente, la libertad sindical se define como un derecho que tiene toda persona de formar libremente una organización sindical, de afiliarse o no a la existencia para una tutela de defensa de sus intereses individuales y colectivos, como lo establece de su forma de organización y administración, que participa en elecciones, la autoridad y toma las decisiones como esta del ordenamiento jurídico. Este representa un valor medular de la Organización Internacional del Trabajo, por supuesto, que al igual de manera tiene otros convenios. Tal es el caso del convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección de sus derechos de la sindicación. En 1998, el convenio número 98 sobre el derecho a la sindicalización y de la negociación colectiva de 1949, que regula el derecho a la constitución, organización sindical y el derecho a la acción sindical, que está referido a la actuación en la defensa de los derechos laborales como tal, así como la interposición de acciones sindicales. Con respecto a la protección y tutela de la libertad sindical en Venezuela, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, establece el artículo 95, que los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen el derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la mejor defensa de conformidad de sus derechos e intereses, así como afiliarse a cualquiera de ellas, apegados a la ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención ni suspensión de solución de administrativa, por supuesto. Los trabajadores o trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación e inherencia contra el ejercicio de sus derechos. El artículo 353 de la Ley Orgánica del Trabajo, que se refiere y mencionó anteriormente. Y cabe destacar que el artículo 361 y 362 de la LOC, la Ley Orgánica del Trabajo, también están referidos a la protección de la libertad sindical. Esto quiere decir que son titulares de derechos de sindicación todos los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado.
o cualquiera sea su naturaleza, ¿verdad? Este derecho está garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y se puede hacer en la forma y en los casos que señala la ley. En cuanto a los sindicatos, la palabra se define del vocablo griego, vocablo griego, síndico, que significa juntos, y deriva dique, que significa justicia. En tal sentido amplio, es la asociación de personas morales y físicas que tienen como objeto la representación y defensa de sus intereses, ¿verdad? Y sin embargo, se trata de la asociación de obreros empleados de una profesión, sindicato u oficio, o de forma, rama industrial, sindicato e industria, que se agrupan con el propósito de defender sus derechos, sus intereses inmediatos, su salario, libres de voluntades, y bueno, su labor no está limitada en ningún momento, y el objeto de presta es defender los derechos laborales y la conquista de los derechos humanos. Está contemplado en la Constitución y su carácter jurídico, ¿verdad?, social y político se encuentra regulado en la Ley Orgánica del Trabajo de 2012. Para la formación de los sindicatos de la Ley Orgánica del Trabajo establece los mecanismos para la inscripción de tales y el registro de acuerdo a los artículos 386, 87, 377, 378, 380, 379, 382, 383 y 385 de la Ley del Trabajo. La extinción de las organizaciones sindicales. De igual manera, para su extinción amparado en los artículos 426, 427, 428, 429 y 430. De la acción sindical como tal, se deriva que la acción sindical, ¿verdad?, es el conjunto de actividades mediante las cuales la organización cumple un objeto legal y estatutario. El Estado da la obligación de que respecto a la autonomía de la libertad sindical, no puede tener injerencia en estos asuntos, ¿no?, de organizaciones sindicales, que se garantiza el ejercicio de la acción sindical contemplado en los artículos 353, 354, 361 y 362 de la Ley Orgánica del Trabajo y 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. La Convención Colectiva, en atención al artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Convención Colectiva, donde se expresa como derecho que se regulan las relaciones entre los patrones y patronas, trabajadores y trabajadoras, en atención a intereses comunes o a los grupos profesionales. La Ley Orgánica del Trabajo, como tal, en su artículo 431, obliga a la protección, ¿verdad?, del proceso social y de los trabajadores, estableciendo las relaciones armónicas colectivas. Esto con el fin de negociar entre las partes los beneficios y las garantías contractuales que se acuerdan. Podemos decir en conclusión que las asociaciones sindicales demuestran una u otra forma importante de estar amparados y protegidos de forma jurídica, que va en beneficio de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajo, a fin de preservar los intereses, ¿verdad?, los intereses comunes y condiciones del trabajo de seguridad económica. Todo esto va a representar la participación libre y espontánea en la toma de decisiones amparadas en las leyes y convenio internacional, donde su práctica sea el otorgamiento y la legitimidad y la no discriminación en el ejercicio del derecho al trabajo. Con esto
terminó la exposición de las formalidades de los sindicatos del núcleo temático número 1 del derecho al trabajo, número 3. Muchas gracias.